Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferrera y el día de hoy quiero preguntarles cómo es que ustedes viven en su ambiente laboral. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y el día de hoy vamos a demostrar que la comunidad LGBTTIQ sigue ganando espacios y para muestra un botón. Vamos a ver todo lo que se hace en el ámbito laboral. El programa de hoy es Nosotros las hacemos grandes. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y hoy tenemos 3 invitados de lujo para hablar de este tema. Así que desde casa, llámenos, escríbanos, compartan sus opiniones con el hashtag DiversidadCDMX. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Bravo! ¡Qué padre! ¡Qué padrísimo! Bienvenidos. Bienvenida a la Navidad. Oigan, Sí, qué bonito ¿no? nos quedó el espacio. Más que la Navidad, las vacaciones que tenemos para compartir con nuestra familia, ¿no? A final Sí. de año. Para Sí, hacer bonito. votos, ¿no? Porque Nuevos la gente que objetivos. trabaja normalmente tiene vacaciones. La gente que no trabaja tiene siempre vacaciones. Siempre vacaciones. Exactamente. Claro que Bueno, sí. amigos, yo les quiero preguntar, ¿qué tan importante creen ustedes que sea que en una línea vertical y horizontal, ya sea tu jefe, tus empleados o tus compañeros, sepan que eres parte de la comunidad LGBT? Mira qué O bonito hablando de trabajo. qué Pues muy importante es interesante. que aunque no seas parte de la comunidad, seas un aliado de la comunidad LGBT. Es que, bueno, desde a ver, la trinchera que tenemos aquí nosotros sí es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos ganando espacio. Y ¿Por visibilidad, qué? sobre Porque todo. entonces esta gente que otrora tiempo fue productiva no se pudo ver. Hoy sí. Es que yo creo somos muy productivos. mira, muy monos. desgraciadamente, y debo de decir desgraciadamente, todavía necesitamos este reconocimiento que somos parte de una comunidad para que de alguna manera podamos cambiar el hecho de que la gente tiene ideas fijas sobre la comunidad LGBT. Entonces, si eres un dentista o un arquitecto o un abogado y además eres LGBT, creo que de alguna manera ayuda a diversificar la idea que tiene la gente que de repente nos asigna una o dos profesiones únicamente. No, y o que nada más creen que los gays somos carnaval. Punto. exactamente Ahora, también. Hablando, ¿no? Hablábamos de cuando es tu empleado o cuando es tu jefe. ¿A la empresa de qué forma le beneficia que su gente, que sus empleados, que sus trabajadores estén en un ámbito tranquilo, de respeto, de comodidad? Yo creo que te convierte, como bien dice el término en inglés, a great place to work, ¿no? Ok. O sea, realmente cuando tú reconoces y celebras la diversidad en el ámbito laboral, haces que la gente vaya a trabajar todos los días feliz y productiva. Porque imagínate despertar y decir, tengo que ir a trabajar y me van a bulear y me tengo que aventar todas las bromas pesadas. Es como creo que regresar a la secundaria. Exactamente. ¿no? Ya lo habíamos dicho en otros pero programas. con cuentas de banco. Oye, y entonces esto Ay. aparte de que estás tú apoyando, ¿no?, los derechos humanos, también supongo que se verá reflejado en los números de tu empresa, ¿no? Por Exactamente. supuesto, porque O sea, la ganan productividad hacia arriba. Exactamente, todo el lugar que estás trabajando tú, tus jefes, ya pasamos a otro plano, luego entonces, ¿ahora qué hacemos? Trabajemos en paz. Exactamente, cuando el tema de lo importante aquí es trabajar y ser productivos y desarrollarnos y no nuestra sexualidad. Y para saber más de qué opina la gente, vamos a la calle a checar Vox CDMX. ¿Has tenido algún compañero de trabajo abiertamente homosexual? Sí. Sí, Sí. Sí. ¿Crees que las personas LGBT son víctimas de rechazo y discriminación en sus centros de trabajo? Pienso que en estos tiempos ya no. sí, mucho. Sí. En algunas ocasiones y lamentablemente en muchas creo que sí. ¿Qué deberían hacer las empresas para promover la inclusión de sus empleados gays? Yo en lo personal, pues si tuviera una empresa, pues contrataría, sea gay o sea lesbiana, a mí me da igual. Hacen planes o
crean estrategias de inclusión de acuerdo a la poca información que tienen, ¿no? Entonces creo que más bien es informarse. Yo me imagino que un curso de educación cívica, ¿no? Fomentar el trato y dentro de los valores principales de las empresas o compañías, pues estipular no solo el buen trato o respeto para estas comunidades, sino para todas, ¿no? Y prevenir la discriminación. Hace 16 años, Human Rights Campaign desarrolló un programa de certificación de políticas de inclusión y diversidad que han sido implementados por unas 900 empresas. México fue elegido por esta organización para ser el primer país después de Estados Unidos para la réplica de esta estrategia. Para hablar de la certificación HRC Equidad MX, cuyos resultados se dieron a conocer esta semana, hoy tenemos a 3 grandes invitadas. Human Rights Campaign es una organización no gubernamental fundada en 1980, qué gran año, y que se ha convertido en el grupo de presión más importante alrededor del mundo, con 1,5 millones de afiliados. El objetivo que persigue es lograr que todos los gays, lesbianas, bisexuales y trans alcancen la igualdad de derechos y sean reconocidos como miembros plenos de la sociedad estadounidense en hogares, sus centros de trabajo y comunidades. Esta noche nos acompaña Dina Fidas, directora de su programa de equidad laboral. Bienvenida. Bienvenida. AT&T es una firma estadounidense de telecomunicaciones que ofrece servicios móviles de navegación y otro tipo de soluciones para personas y corporaciones. Según palabras propias, su misión es conectar a la gente con su mundo en los lugares donde vive, trabaja y juega, y hacerlo mejor que nadie. En nuestro país, su equipo de trabajo está conformado por más de 19,000 profesionistas. Esta noche está con nosotros Jocelyn Cecilia de Alba, gerente senior de clima organizacional de AT&T México. Bienvenida. Y bueno, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, la mayor compañía de México y su mayor contribuyente fiscal. En el mundo es el 8º productor de petróleo crudo y la 18ª corporación de petróleo y gas. Esta noche recibimos a Melissa García Godínez, gerente de inclusión de Pemex. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, chicas. Dina, what's the Corporate Equality Index? I'm glad you asked the question. The Corporate Equality Index is an annual survey and report that the Human Rights Campaign began in 2002. Now, beyond what's on paper in terms of a survey and a report, how much change can that really make, right? It became a roadmap for multinational corporations to begin to adopt LGBT-inclusive policies, benefits, and practices. And then by reporting out, by nature, businesses are competitive. And so when AT&T was the first telecom company to earn a top rating on the index, you saw its peers want to catch up. So this is like an advantage as a corporate to be LGBT open, to offer a great environment. This is like important for the corporates now? Exactly. There's certainly a moral case. It's the right thing to do. But most importantly, in terms of the work that we do, there's a strong business case. Today's businesses want to attract and retain top talent. You'll hear that across the business community. And attracting and retaining top talent means diverse talent. It means eliminating any barrier to an LGBT person coming into the company, succeeding, thriving, and then from the business standpoint, most importantly, contributing to the bottom line and the overall strength of the corporation. And maybe also it's like cool. You look cool as a corporate if you are LGBT open, yes, right? Yes, well, that's true now in some cases. It was certainly not true when we began this work. Oh yeah, in the 80s. Yeah, 80s, even 1990s and early 2000s. Oh my God. Certainly businesses well into the 2000s would face threats of boycotts, and what they found over time is that whatever threats there were that, this is not going to be good for your business, or customers won't want to still buy your goods, that became completely irrelevant with more and more businesses adopting LGBT inclusive policies. And at the end, the important is the talent, Exactly. the quality, the people, not their sexuality, right? Indeed. And at the same time, sometimes you'll hear someone say, well,
regardless of your sexual orientation or your gender identity, you're here to do your job. That's true, but the most successful businesses recognize that everyone brings their full self to work. Your background, your personal dispositions, your family, every day we're sharing some part of ourselves and we're relating to our work as individuals. And so that's why you see so many businesses, from General Mills to Kraft to AT&T to Pemex, so many employers recognizing the importance of creating a welcoming environment where every employee can thrive. A ver, ¿y cómo son estas políticas? ¿Cómo se van desarrollando en las empresas? Bueno, para nosotros en AT&T, desde 1975, este es un tema muy importante, ya que fuimos la primera compañía en Norteamérica en tener una política contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Entonces, para nosotros forma parte de nuestro ADN, forma parte de la visión de negocio que tenemos como compañía, y pues también es algo de lo que nos distingue. Es algunas de las características que como compañía nos hacen ser un Great Place to Work, que ya lo decía Johnny. Nosotros estamos certificados por Great Place to Work Institute como una de las mejores empresas para trabajar en México. Y esto es parte de lo que nosotros les damos a nuestros empleados para que ellos puedan traer esta personalidad auténtica, se sientan orgullosos de sí mismos y por supuesto de trabajar con nosotros. Ahora, esto es lo que ustedes ya tienen, pero ¿cómo fue la preparación para participar en la certificación de HRC Equidad? Bueno, nosotros de hecho desde hace 12 años trabajamos en Estados Unidos con Human Rights Campaign. Desde incluso a principios de año, en mayo más o menos, fuimos anfitriones de uno de los eventos que hubo en Estados Unidos. Y aquí en México trabajamos desde Pride Connection en alianza con varias empresas y también pues con Human Rights Campaign y aquí en México con Equidad MX. Melissa, con todo el cariño y el respeto, al final cada empresa tiene su dinámica corporativa al interior que de repente la gente de a pie no conocemos, sino solo conocemos la percepción, ¿no? Yo crecí conociendo Pemex por fuera y para mí Pemex es una empresa que celebra a la familia tradicional, que celebra toda esta estructura, digamos, heteronormada, binaria, hombre, mujer, te casas, hijos, y que quizás hasta los hijos podrían dedicarse a lo mismo. Resulta muy sorprendente que una empresa así hoy surja con un planteamiento tan diverso, tan moderno, tan de vanguardia, ¿no? Lo primero que creamos fue una estrategia de inclusión social institucional, que esa es como la estrategia transversal, que era de lo que ya les estaba platicando, que desde 2015 hemos venido trabajando y no solamente se enfoca en personas de la comunidad LGBT. Y a partir del año pasado que empezamos a querernos certificar con Human Rights Campaign, nos dimos cuenta y nos pusimos a buscar como buenas prácticas a nivel internacional, porque justo lo que dices, o sea, a lo mejor a nivel gobierno ya nos quedaba un poco corto las prácticas que ya estábamos llevando a cabo. Entonces nos sumamos a Pride Connection como AT&T y de ahí creamos la Red por la Diversidad en octubre más o menos del año pasado. ¿Qué diferencias han encontrado de 5 años atrás a ahora? ¿Resultados o respuesta por parte de sus trabajadores? Justamente una de las cosas que a mí en lo personal, más me llena es que hemos recibido comentarios de gente que nos dice gracias porque has cambiado mi vida, porque llevamos también, y una de las principales cosas en las que nos hemos enfocado es el tema de la sensibilización. Entonces hemos lanzado un montón de capacitaciones en línea y también presenciales. Entonces, con conceptos básicos, ahí, por ejemplo, hicimos un curso en línea de todo el tema de inclusión y había un módulo específico de diversidad. Entonces recibimos correos de trabajadores que nos decían, oye, muchas gracias porque fíjate que tengo un hijo y entonces yo no entendía, y no sabía cómo abordarlo, y entonces yo pensé que era algo como de él y no, pensé que estaba mal. Entonces gracias porque has logrado cambiar mi vida. Dina, in Human Rights Campaign, what is the purpose you're looking for in Mexico? So the project in Mexico grew rather organically over the last several years.
through our networks, at any given moment, we're working with literally hundreds of major multinational corporations, and we had LGBT and allied employees of those corporations here in Mexico City wanting more support, wanting more structure. We also, as an organization, found great allies and partners in the U.S. Embassy and in the American Chamber of Commerce. And in part, what grew out of that is, as I said, a very organic sense of community across these businesses. And then it moved from being mostly US-based multinationals to more Mexican employers. And I think what's so successful here is this is not a United States export. This is a true partnership where we are taking the formula that we have seen work, input from our partners here in Mexico, to really raise the standards of the market here in terms of LGBT inclusion. Because we have like a different mind and ways to work and to interact in working places. But yeah, Pemex is a very good example as a non-transnational corporation doing the same thing. Yeah. And how's your experience in this process so far? Well, I think I hear a bit in your question the notion of culture. Yeah. Is that fair to say? Yeah. Because, I do work in a number of countries, not just in Latin America, and I sometimes laugh to myself, coming from a traditional cultural background, religious background, even as an LGBT individual, I sometimes laugh that I'm not sure that there's any one culture that was, quote, ready for LGBT inclusion, without any conversation, without any dialogue, and without the courage of LGBT people saying, this is who we are, we have a place at the table, we have a place in this workplace environment. Yeah, it's a conversation. Yeah, and so, here in Mexico, I think more and more the conversation around LGBT inclusion, the visibility is strong, and it also naturally calls in a broader question of who are we within the Mexican workplace? Are we truly open and encouraging of people with disabilities, of men and women, of LGBT individuals? And so we are having this conversation not in isolation, but really at the intersection of these different identities as more and more global employers are looking around and saying, wow, esto es un momento histórico. Me parece que nos ha tocado a nosotros vivir esto y es muy emocionante porque una gran empresa que voltee sus ojos hacia nosotros, en lo particular es que te toca las fibras del alma, porque somos gente muy productiva, porque somos, además, igual que tú, Melissa, o igual que tú, o igual que Sheila, que todos estamos aquí. Ser parte de una empresa es muy bueno. Es que ahora reconocidos. Hacer aliados que no sean competencia, o sea, que aunque sean competencia de marcas, que logren ser también aliados en estos contrapuntos, ¿no? De ser incluyentes. Eso puedes encontrar una marca de transporte, ¿no? Y otra marca de transporte que a lo mejor siempre están en competencia, pero en este lugar se pueden conectar, ¿no? Incluso nosotros lo vemos al interior, nosotros que colaboramos dentro de redes como Pride Connection, trabajamos de la mano junto con otras empresas, aunque no sean de nuestra misma industria, para colaborar a favor de la diversidad. Y bueno, incluso hay un estudio de McKinsey que dice que aquellas empresas que tienen programas de inclusión y de diversidad son 35% más productivas y más rentables financieramente. Gana, todos ganan. Es correcto. Justo de eso se trata. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Nos pueden dar redes para consultar? No sé, si por ejemplo hay gente que está viendo esto y todavía no se entera que hay empresas. ¿Dónde se pueden informar? Exactamente. O si tienen una empresa y ellos no se meten, ¿no? Dentro del club. ¿Dónde? Que sepan a quién acudir para tener esa certificación. ¿Dónde podemos contactarlas? Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en AT&T México Empleados también. En Twitter también tenemos nuestras redes sociales. Nosotros también en Petróleos Mexicanos, Facebook y Twitter es @Pemex y el personal es Mel G. Godínez. Okay. Redes sociales. at HRC, at HRC, Facebook, and hrc.org on the web. Wow, thank you very much. Thank you. Dina, muchísimas gracias por acompañarnos a todas. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, y no se despeguen de su pantalla. Ya saben que pues aquí en México el trabajo es el segundo hogar, y qué mejor de ir a trabajar feliz, contento y en compañía de estas empresas que celebran la diversidad. Regresamos. ¡Bravo!